Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el capitalismo y socialismo. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, primero decir que la diferencia entre capitalismo y socialismo está centrada en la titularidad de los medios de producción y en el mecanismo de asignación de los recursos. También decir que aunque lógicamente la diferencia entre capitalismo y socialismo va mucho más allá de estos dos factores, estos son los principales, es decir, la propiedad de los medios de producción y el mecanismo a través de la cual se asignan los recursos. Pero continuemos porque hay mucho más por saber sobre la diferencia entre capitalismo y socialismo. También decir que el capitalismo propone que la propiedad de los medios de producción ha de ser privada y el mejor mecanismo para la asignación de los recursos es el mercado según el capitalismo. Por su parte, el socialismo propone la propiedad social o colectiva de los medios de producción, es decir, que no sea privada, y el mejor mecanismo para la asignación de los recursos es la planificación estatal. Continuemos hablando sobre estas diferencias entre capitalismo y socialismo, comenzando con las características del capitalismo. La primera característica a mencionar es que el capitalismo es una economía basada en el mercado, compuesta por compradores, es decir, personas, y vendedores, que son las empresas privadas o corporativas. También los bienes y servicios producidos se destinan a lucrar y ese beneficio es reinvertido en la economía de cada empresa. También decir que el gobierno no debe interferir en las economías del mercado libre, es decir, el mercado determina inversiones, producción, distribución y decisiones según el capitalismo. Y también la interferencia del gobierno solo está permitida al hacer y aplicar reglas o políticas que rigen la conducta de los negocios. También mencionar que en este sistema capitalista hay una necesidad de producción y compra continua para que una economía de este tipo pueda realmente funcionar de manera eficiente. Y por último decir que los capitalistas creen que el gobierno no utiliza los recursos económicos de forma eficiente como las empresas privadas según el capitalismo. Continuemos hablando un poco más sobre estas diferencias entre el capitalismo y el socialismo, en este caso hablar sobre las características del socialismo. Bueno, la primera característica a mencionar sobre el socialismo es que este sistema, los medios de producción dentro de este sistema, son propiedad de empresas públicas o cooperativas y los individuos se compensan sobre la base del principio de la contribución individual. Otro objetivo que nos menciona este sistema es la búsqueda de igualdad de oportunidad para todos y las industrias a gran escala son esfuerzos cooperativos y por lo tanto los retornos de esas industrias deben ser devueltos y beneficiar a la sociedad como un todo. Otra característica es que la actividad económica y la producción son planificadas por la Autoridad Central de la Planificación y con base en las necesidades de consumo humano y no en las demandas económicas como suele ser en el capitalismo. Y otra característica, y la última que mencionaremos, es que los socialistas creen que la desigualdad económica es mala para la sociedad y el gobierno es responsable de su reducción a través de programas que beneficien a los pobres. Continuemos hablando un poco más sobre esta comparación entre capitalismo y socialismo, en este caso hablar sobre sus diferencias. Bueno, primero decir que la gran distinción entre estos dos sistemas apunta antes que nada al modelo de funcionamiento económico y resaltar el rol que cumple el Estado en el mismo. Veamos el rol que cumple en cada uno de estos sistemas. Por un lado, los socialistas prefieren una economía intervenida y controlada por el Estado que actuaría como entidad guardiana para evitar la desigualdad social. También debemos decir y agregar que a este rol proteccionista del Estado, los capitalistas lo ven como una intervención artificial
que no permite realmente un balance productivo de las fuerzas productivas y consumidoras, sino que beneficia a algunas artificialmente mediante la imposición de impuestos o restricciones comerciales. Pero continuemos porque hay otras diferencias para remarcar dentro de esta comparación entre sistema capitalista y socialista. Porque también debemos decir que los capitalistas, además, alegan que el Estado no maneja nunca los recursos tan eficientemente como el empresariado, y también dice que el reparto de ayudas económicas a los menos favorecidos, de planes sociales y otras formas de inversión social, solo hacen a los desfavorecidos más dependiente del apoyo del Estado. Pero ¿cuál es el punto de vista del sistema socialista al respecto? Por su parte, los socialistas acusan al mercado de no construir en absoluto sociedades estables, sino de favorecer únicamente a los poderosos, a quienes controlan los medios de producción y a los grandes capitales nacionales e internacionales. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!